Buen día para todos en esta mediodía, donde quiera que se encuentre. Dios le bendiga poderosamente en este día martes 30 de diciembre. A solamente el día de mañana para poder, ¿verdad?, terminar lo que es este año de 2025. Y damos gracias a Dios porque nos ha permitido poder estar a través de este medio, poder, ¿verdad?, también predicar la palabra del Señor. Más que agradecidos con Dios porque entre momentos buenos, momentos quizás no tan buenos, quizás de alegría, de felicidad posiblemente, quizás de tristeza, de llanto, pero entre todo lo que usted haya pasado o que haya venido, han sido más los momentos en este año que han sido buenos para nosotros. Entonces, posiblemente, ¿verdad? Pues siempre que se dice lo que va a venir el siguiente año, y ya sabemos porque la palabra de Dios nos dice que van a venir y que estamos en el fin de los tiempos. Y en el fin de los tiempos se va a incrementar todo. Entonces, ya nosotros lo sabemos. Por lo tanto, debemos de estar siempre, ¿verdad?, preparados para que sea Dios ayudándonos cada día, fortaleciéndonos para cuando lleguen esos momentos, porque hasta hoy podemos decir lo que dice la palabra de Dios: Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, y si permanecemos en Él nos seguirá, ¿verdad?, ayudando. Y el día que Él quiera llevarnos también nos iremos con Él. Así que para Él vivimos y por Él vivimos, y desde que nosotros, ¿verdad?, que venimos a Él, vivimos para Él desde ese momento. Entonces, esta mañana prácticamente unos versículos bíblicos que de repente me pongo ahí a escribir, quiero compartírselos en este día. Quizás algunos de ellos. Como siempre, quien le habla es Fanny Janet Rubio desde el estado de Florida, para los que tal vez por primera vez nos oigan en este año, ¿verdad?, que está por comenzar lo que es el 2026. Esperamos de que sea también un año de bendición para ustedes, para todos aquellos que nos puedan oír. Y esperamos que nuestro Dios nunca se aparte de cada uno de nosotros. Por supuesto que si no nos apartamos de Él, Él permanecerá con cada uno de nosotros, porque su palabra nos dice, ¿verdad?, de que Él es fiel desde principio, dice, a fin. Entonces, si Dios es fiel, quiere decir que nosotros debemos de ser fieles a Él también. Y a veces tal vez no es que no se va a equivocar, o no es que tal vez no va a fallar, como decía un día de estos, tal vez por lo cual nosotros le debemos de pedir perdón a Dios. Todos los días le pedimos perdón porque nosotros le fallamos a Dios todos los días. Y en este día también, ¿verdad?, que Dios nos perdone y que nos perdone toda la gente también, ¿verdad?, que tal vez le hemos ofendido, y también que Dios nos ayude a perdonar a los que nos ofenden también, ¿verdad?, porque a veces pensamos, ¿será que me ama, verdad, el hermano fulano, tal persona? Y pensamos que quien nos ama, quien no nos ama, a veces puede ser que llegue tristeza, a lo mejor se sienta tal vez despreciado, decepcionado, porque no lo aman quizás como quisiera que nos amen, ¿verdad? Entonces, pero viene a mi mente, viene ese pensamiento que dice, un pensamiento, y ese pensamiento es... ¿por qué en vez de pensar que si quienes nos aman, que lo más seguro que nosotros tenemos es que si amamos nosotros a las personas? Entonces venía ese pensamiento y yo digo, wow, de veras, o sea, Dios, porque no es que si quién los ama, si cómo nos ama, sino es que si nosotros, que lo que vale es que si nosotros le estamos amando. Y eso pesa más
que el amor que cualquiera pueda decir tener. Pesa más lo que nosotros tenemos para cada persona, para cada hermano, para cada amigo, ¿verdad? Porque aquí es con todos. Entonces, eso es lo que debemos nosotros de medir. ¿Le estamos amando? Estamos sintiendo que lo amamos, y si no lo estamos amando lo suficiente, le pedimos a Dios, al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos llene de Él y que podamos sentir lo que queremos sentir por cada persona, por cada hermano, hermana, por cada persona, ¿verdad?, ofendida o que nos haya ofendido. Entonces, porque aquí todos de repente, ¿verdad?, tiene una queja contra el otro. Entonces, pero cuando no vemos lo del otro, sino que vemos por nosotros mismos, y nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que cambiar, los que tenemos que pedirle a Dios siempre, que queremos ser mejores hijos de Dios. Y cuánto sentimos por el otro hermano o por aquel, porque dice que amar a quien nos ama es fácil, ¿verdad? Pero amar al que poco nos ama o nada, eso es cuesta, y ahí donde dice que tiene que demostrar si somos cristianos, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que nos cuesta pasarlas en veces, pero con ayuda del Espíritu Santo podremos pasarlas y podremos ver de que no es tan, que aunque sea difícil y pase un tiempo, sin embargo después lo superamos. Así es que esperamos que este año pueda superar cualquier situación que haya llegado a usted también. A usted que está ahí escribiéndonos también, Dios le bendiga poderosamente. Douglas, hola, Dios le bendiga, Douglas. Que tenga un bonito día. Olivia, dice ahí también. Dios le bendiga también a usted ahí donde se encuentra. Vamos a compartir unos versículos de la palabra del Señor, que los tengo aquí anotados porque de repente los anoto y me llama la atención alguno de ellos, ¿verdad? Y por eso los anoto, porque me llama la atención poder escribirlos, no solamente porque cuando vemos lo que está escrito nos recuerda lo que un día predicamos, y tiene una palabra que nos identifica, o quizás lo identifique a usted que está ahí también. El libro de Juan nos habla la palabra del Señor. Gloria al Señor, poderoso nuestro Dios. Vamos a ir al libro de Salmos, más bien Salmo 31:5. Dice: encomiendo mi espíritu en tu mano. Rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Nos dice en el Salmo 31:5. Empezando por ese salmo, recuerdo que hace un tiempo, unos años, oí a una hermana que estaba recitando este capítulo o este versículo de la Escritura, en donde decía: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nosotros los que estábamos ahí nos pusimos a reír porque pensamos que era que se iba a morir, ¿verdad? Como cuando tal vez alguien dice, no decimos una palabra bien dicha y de repente damos a entender algo otras cosas. Entonces, como por ejemplo ahora decimos, ¿verdad? Que estamos, tal vez yo pudiera decir, bueno, este es el último, ¿verdad? Tal vez mensaje o tema de este año, o sea, este es el último mensaje que predico. Pero si yo no digo de este año, van a decir: es el último, ¿será que la hermana Yanet ya no va a estar más ahí? O sea, entonces, pero no es eso, sino que son palabras que no las podemos decir bien a veces, pero cuando las decimos bien, entonces es entendible, ¿verdad? Entonces ella decía: encomiendo en tus manos, encomiendo mi espíritu. Entonces nosotros nos reímos porque dijimos, bueno, es cuando ya uno se está muriendo. Entonces, pero es que la palabra de Dios así lo dice, y no solamente es porque se vaya a morir, sino que lo encomienda en Dios porque no hay otro lugar donde podamos encomendarlo que no sea en las manos de Dios, en Jesucristo, que podamos darle a Él toda adoración, toda alabanza, que podamos encomendar a Él todo. Entonces, por eso dice: encomiendo
mi espíritu en tu mano. Y dice, rescátame, Señor, porque tú eres un Dios, dice, fiel. O sea, las palabras del salmista David en este salmo le recuerda a Dios que Él es un Dios fiel y que por esa razón lo rescate. Como dice su palabra, Él es el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordia, el que sacia de bien mi boca de modo que me rejuvenezca como águila, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Él le recuerda que le dice que está en aflicción, en desesperación posiblemente. Y al estar en desesperación, por eso Él le dice encomiendo, o sea, en ti me encomiendo. No solamente que su espíritu, yo creo que encomendamos todo a nuestro Dios, como dice su palabra, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado, dice, ¿verdad? Es irreprensible. Mire que si nosotros tantito vamos saliéndonos y estamos haciendo una acción que a Dios no le agrada, luego Dios nos llama la atención. No hay nada que se esconda de Dios, como dice su palabra, o sea, estamos, dice, ¿verdad? Desnudos. Por eso el mismo salmista decía, que desnudo había venido a este mundo. O sea, también, ¿verdad? Lo decía Job. Entonces, y desnudo volveremos al polvo, dice, porque del polvo fuimos formados y el polvo, dice, volveremos nuevamente. Entonces, él dice, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y dice, rescátame. O sea, como cuando alguien está, que necesitas rescatarlo, está en un lugar donde no puede salir de por sí solo. Y por eso dice, rescátame, Señor, porque tú eres, dice, un Dios fiel. Entonces cuando le dice a Dios, tú eres un Dios fiel, ¿será que Dios responde por su fidelidad? Pero muchas veces Dios no responde porque dice que no le pedimos bien, dice que no le pedimos como debemos de pedirle. Entonces es decir que Él tiene, ¿verdad?, sus regulaciones también para a veces contestar a lo que le pedimos, pero a veces no nos contesta porque todavía podemos soportar lo que estamos viviendo. Y como podemos soportarlo, Dios dice, tengo mi tiempo. Él sabe cuándo, ¿verdad?, le va a poner fin a esa situación. Él sabe cuándo va a ser el día en que le va a quitar esa situación que está viviendo, esa quizás enfermedad, ese problema que ha llegado, o cuándo le va a dar lo que le está pidiendo. A lo mejor no está listo todavía y Dios dice, pues todavía no estás listo para yo darte lo que necesito darte o lo que me estás pidiendo. Hay personas, hay hermanos, hermanas, ¿verdad? O algunos de nosotros que si Dios nos diera lo que le pedimos nos apartaríamos de Él, no le serviríamos. Posiblemente hay personas que nunca vinieron a Estados Unidos porque si hubieran venido a Estados Unidos nunca le hubieran servido a Dios. Y Dios tuvo que dejarlos en sus países para que allá les sirvan a Él y se salven. Porque si hubieran venido a Estados Unidos se hubieran esclavizado en un trabajo y nunca tuvieran un día para ir a la iglesia. Entonces Dios dice, ya ves por qué tú no puedes ir a Estados Unidos. Porque allá te tengo en El Salvador, allá te tengo en Guatemala, en Honduras, en México, allá te tengo en Canadá, ¿verdad? En República Dominicana, en Dubái, en Argentina, en qué otros países, Colombia, en todos esos países, Uruguay, Paraguay, allá te tengo en los lugares, en Venezuela, Brasil, India. ¿Qué otros países? Hay tantos países, Israel, diferentes países, pero el país que sea. Entonces, Dios lo tiene que dejar allá y dice, porque si te vas para Estados Unidos te me pierdes. No pararías trabajando, si es posible, las 24 horas, porque la gente dice, yo no puedo buscar a Dios porque estoy trabajando, porque no puedo dejar de trabajar porque lo esclavizan en un trabajo, ¿verdad? Horas, y a veces no es que lo esclavizan, es que solitos se esclavizan. Entonces dice, pues no puedo parar de trabajar, y está bien porque tiene que trabajar, porque si no, ¿verdad? Pues no podrá salir adelante. Pero quiere decir que si Dios ha dicho que le sirvamos, es porque sí debemos y podemos apartar ese tiempo para Dios también. Y por eso Dios no le permite venir a este país.
Entonces yo entiendo por qué Dios y el otro nos permitió venir y pensábamos que veníamos algunos dicen, vea, que nosotros venimos, dice, tal vez a este país, ¿verdad? Porque creen que porque estamos aquí es de que la gente solo viene y que solamente, ¿verdad?, tiene tanto dinero, cuando realmente entre más años tiene, a veces no hay nada, ¿verdad? Entonces, algunos lo permite, pero no es para poder hacer lo que pensamos que veníamos a hacer, que veníamos, ¿verdad?, a trabajar para tener dinero. A veces, pues vemos que Dios nos cambió lo que pensábamos. Entonces, y hizo de nosotros que estemos predicando su palabra. Otros siempre están, ¿verdad?, en su trabajo y están predicando siempre. Dios sabe cómo lleva a cada uno. Entonces, pero lo cierto es que sea donde sea, en el lugar que se encuentre, en el país donde se encuentre, no se olvide de Dios. Recuerde siempre de que Dios, verdad, está en todas partes del mundo. Y no se olvide, si está en este país, dele gracias a Dios porque está aquí. Y no se olvide, no se aparte de Dios. No lo deje, pídale a Dios que le dé un horario, verdad, de trabajo donde pueda estar en la iglesia también. No es que va a estar todos los días, pero si usted, verdad, está pendiente en su casa y se congrega un poco, va a estar bien. Pero no se aparte de Dios, porque apartarse, usted no sabe cuándo será su último día en este mundo, yo tampoco. Y como no sabemos cuándo va a ser ese último día en que vamos a partir con Dios, entonces debemos de estar listos, preparados para ese momento en que Él vendrá. Vamos a ver lo que nos dice también en la palabra del Señor, en el libro de Juan también, capítulo 8, versículo 12. Dice, Jesús habló una vez al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán, dice, que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Entonces, es decir, que Él, como es, dice, omnipotente, ¿verdad? Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él está, dice, en todo lugar. Entonces, Él les recuerda que Él es la luz del mundo, que Él es el Dios todopoderoso. Entonces, porque siendo un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente y que también es luz, Él es faro también que alumbra, ¿verdad? En donde está oscuro solamente Él alumbra y ahí está el faro y no hay, ¿verdad?, oscuridad porque Él es omnisciente, omnipresente. Entonces Él está en todas partes, nuestro Dios. Y por eso es que también nos dice Jesús, ¿quién habló estas palabras? Dice Jesús. Fue Jesús quien habló al pueblo, a la multitud, a los que estaban frente a Él. Y le dice Él, y dice la palabra del Señor, y dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, le dice, "Ve, yo soy la luz, yo soy quien alumbra, yo soy quien te enseño, ¿verdad?, el camino por donde debes de seguir. Yo soy el que cuido de ti, el que te protejo, el que no te desampararé, ni te dejaré", dice la palabra de Dios. O sea, no te dejaré, no te desampararé, sino que cuidaré de ti por siempre. Y dice, yo soy la luz del mundo. O sea, dice, el mundo tiene que tener una luz, porque si no hubiera una luz en el mundo, ¿cómo pudiésemos ser alumbrados? Se da cuenta que cuando no tenemos luz nos miramos bien negritos y tan blancos que somos, ¿verdad? Bueno, no es que, ¿verdad?, que sea mentira tal vez, pero tal vez es mentira, es una broma lo que le estoy diciendo. Pero sí, si usted es blanco y está, ¿verdad?, y no hay luz, se va a ver como negro siempre, porque donde todo está, ¿verdad?, oscuro, todo es negro. Entonces, pero tal vez no hay tanta luz, es poca luz. Y si somos morenos, de por sí nos hacemos más negritos, todavía más morenos. Y entonces, y algunos dicen, yo que pensaba que era blanco, ¿verdad? Que era blanca la hermana, pero es un morenito, negrito, es
es moreno. Entonces es porque no hay tanta luz en ese lugar. Algo otro es que ya Dios así nos hizo, ¿verdad? Entonces como Dios hace toda la humanidad como Él quiere, algunos los ha hecho blanquitos, otros más morenitos, a otros más morenos que morenos. Pero todos somos creación de Dios, todos somos hijos de Dios. No importa el color que tenga en su piel, entonces todos valemos lo mismo porque Él pagó por todo y usted no eligió cómo usted va a ser, ni yo elegí. Él nos hizo como Él quiso. Entonces, así que así le plació y Él dijo, así voy a hacer a este, a esta, ¿verdad? A este con este pelo, ¿verdad? Colocho, con el pelo liso, con los ojos negros, con los ojos, ¿verdad? Zarcos, así lo voy a hacer, a este alto, a este bajo, así lo voy a hacer, a este va a ser un poco flaco, gordo, pero eso depende bastante de nosotros, si gordo o flaco, en veces, pero Dios dice, así lo voy a hacer. Entonces va a ser hombre o mujer, porque algunos, ¿verdad?, quieren cambiarse, pero ya Dios estableció cómo vamos a ser cada uno de nosotros, que lo hizo hombre y lo hizo mujer desde que lo formó. Dios quiso que fuera un hombre. Yo no deseo ser hombre porque Dios no me hizo hombre. Soy mujer, 100% mujer. No tengo por qué desear ser un hombre. ¿O por qué no me hizo hombre para yo mandar en la casa? Dicen algunos. Algunos se ponen pantalones porque dicen que andando pantalones el hombre le va a parecer de que aquí hay otro hombre en la casa que manda también. Y entonces que así tenga un poco de miedo y respeto también él porque la ve a ella empantalonada, ¿verdad? También. Pero de veras que aunque se ponga los pantalones, ¿verdad? Y lo que sea, pero el que manda siempre, ¿verdad? Pues es Dios en todo. Y por supuesto, ¿verdad? El que tiene un matrimonio, el esposo es, ¿verdad? El que es cabeza del hogar, pero si no tienes un esposo, es Jesús el cabeza del hogar, de la iglesia. Cristo es cabeza, Jesús es cabeza como principal. Jesucristo es, dice, piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, si lo tenemos a Él, entonces no está desamparado, no está solo, porque lo tenemos a Él con nosotros. Y para que no se enojen, ¿verdad?, por los pantalones, así que vamos a cambiar de tema entonces. Y porque algunos ya va con el tema de los pantalones y eso. Bueno, todos tenemos algo que cambiar, ¿verdad? Que Dios nos transforme, porque a veces se dice, no, pero eso es un trato de Dios con la hermana, no con el otro. Si Dios le dice a una que no está bien, es porque no está bien, ¿verdad? Entonces, para ninguno. Pero como no somos nosotros los que cambiamos, el que cambia es Dios, ¿verdad? Él es el que nos transforma. Entonces, y si no hacemos nada nosotros por cambiar, pues tampoco, porque tenemos un libre albedrío para decidir qué me pongo, qué no me pongo. Y ahí si no podemos ver, pues echarle todo a Dios, porque conscientes estamos de lo que es bueno y de lo que es malo. Dice el libro de Lucas también, capítulo 6, en su versículo 37. Dice, no juzguéis a los demás y no seréis juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán, dice, perdonados. Den y reciban. Y reciban lo que den a otros, les será, dice, devuelto por completo, apretado o sacudido. Mire, aquí nos está hablando, ¿verdad? Porque nos dice Jesús que la regla, ¿verdad?, de oro es que lo que nosotros hagamos, ¿verdad?, se va a hacer con nosotros. Entonces, Él nos dice en esta palabra en el libro de Lucas 6:37, dice a los demás y no serán, dice, juzgados. Dice que cuando juzgamos, ¿verdad? Pues cuántos hay juzgándolos de allá para acá a nosotros. Están prestos porque para eso somos buenos. Pero mire, pues usted puede hacer tantas cosas que sean buenas, pero nadie le menciona todo lo bueno que ha hecho en años, todas las cosas que ha hecho. Nadie casi se acuerda ni se la va a mencionar, pero haga como dice, ¿verdad? Haga una mala y esto que si hace dos es peor todavía. Pero va a ver que esa es la que le van a andar todo el tiempo ahí, ¿verdad? Entonces, y tal vez todo lo bueno que se vivió haciendo no se acuerda, porque el ser humano así es, ¿verdad?
Entonces te dice, no juzguéis a los demás y no seréis, dice, juzgados. No condenen a otros, o sea, dice, no le des condenación, porque para el otro dicen, ese hombre, esa mujer, pobrecito, está perdiendo el tiempo en el evangelio, ese no es nada. Entonces, y dice, ¿verdad? Pues ya no tiene perdón de Dios. Y dice la palabra del Señor que ese veredicto no está en nosotros. Ese veredicto solamente Jesús es el único que puede determinar que si es culpable o si es inocente. Entonces, pero que si le pidió perdón a Dios, si se arrepiente, Dios le perdona. Porque muchos están en una cárcel y creen de que no son perdonados, que porque no, que tal vez porque ellos dicen es grande el pecado que hice, es tan grave y Dios no me perdona. Sin embargo, Dios sí le perdona, porque no importa lo que haya hecho, si se arrepiente, si busca el perdón en Dios, si le dice yo reconozco que soy pecador, yo reconozco, Dios, de qué pecado delante de ti, que yo maté a tal persona, que Señor, que yo hice tal pecado, cuántos crímenes haya cometido, Dios le perdona si se arrepiente. Lamentablemente muchos cometieron tantos asesinatos, crímenes y no se arrepintieron y se fueron ya de este mundo, pero ellos no tuvieron, ¿verdad? Tal vez el perdón de sus pecados porque no tuvieron la oportunidad, el momento para hacerlo o no quisieron. Pensaron que le faltaba mucho tiempo, pero no le faltaba nada. Entonces el tiempo se le ha terminado y nunca sabe cómo va a ser ese último día de irse. Yo siempre, si nos vamos o no nos vamos. El problema es que cuando nos vamos, entonces ¿será que somos perdonados por Él? El día que nos vamos estaremos listos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y la gente, la persona, ¿verdad? El ser humano vive en este mundo como si nunca se fuera a morir. ¿Y por qué hablar tanto de la muerte? Porque el propósito de la predicación es para salvación, es que se predique para salvación, pero es por eso, porque se va a morir, porque no es como dicen algunos, ¿verdad?, que el infierno no existe. La Biblia dice que el infierno sí existe. Y lo habla cuando habla, verdad, de Lázaro y el rico. Entonces el infierno sí existe, porque dice que es un lugar donde el gusano nunca muere, donde el fuego dice que nunca se apaga. El infierno sí existe, porque si no existiera, Jesús nunca hubiera venido a morir. Y si Él vino a morir y a pagar por nuestras deudas, es porque hay un lugar, verdad, de tormento. Hay un lugar donde el ser humano, donde si nosotros no buscamos de Dios, vamos a ir a parar. Y es de ese lugar que nosotros queremos escapar y que usted escape también. Entonces, porque ese día va a llegar tarde que temprano. Algunos dicen es que yo soy joven todavía, verdad, no estoy en esa condición para irme. Algo otros dicen, ¿y por qué no me voy ya? ¿Por qué no me muero ya? O sea, algunos dicen ya, quieren hasta matarse ellos mismos. Pobrecito, porque no sabe que si se va sin Dios, si usted se mata solo, si se quita la vida, usted pierde su alma. Entonces, ¿y de qué valió haber vivido en este mundo? No crea que dices que yo sufro mucho, aquí dicen uno, y allá pues ya voy a dejarte de sufrir. Eso es lo que el enemigo le dice, que si usted se pone un lazo, ¿verdad? Y se mata, que usted va a parar de sufrir. Mentira, porque va a un lugar más terrible de condenación. Va a un lugar donde ya no hay escapatoria, esperanza. Es por eso que nosotros le predicamos la palabra de Dios. El único que puede consolarnos se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo es, verdad, ese personaje, es Dios, es ese agente de cambio. El Espíritu Santo es el que puede transformarnos a nosotros. Gloria sea el poderoso nombre del Señor. A usted que envía sus mensajes también, ahí lo leemos, ¿verdad? Al terminar de poder compartir con ustedes esta palabra. Esperamos que esta palabra le hable y pueda llegar a lo profundo de su
corazón, no solamente a su mente, sino que también pueda pensar y pueda recordarse de ella. Gloria sea el poderoso nombre de nuestro Dios. También el libro de Isaías, ¿verdad? Nos dice Isaías 53, donde habla que la futura gloria, entonces, ¿verdad? También de Sión, pero dice el Espíritu, también dice en Isaías 53, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha envió, o sea, dice que lo envió, ¿verdad? A predicar, entonces, a sanar. Es decir, que Isaías tenía una comisión, que era lo que él iba a hacer. El Espíritu, dice, de Jehová, el Señor, está, decía él, sobre mí. Yo no sé si usted cree que está sobre usted o porque un día no sintió al Espíritu Santo, cree que Él no está ahí. Él siempre está ahí. Él nunca se aparta si usted no lo constrita. Dice la palabra del Señor, y no contristéis al Espíritu Santo de la promesa, con el cual dice, fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Cuándo va a ser el día de la redención? El día que Jesucristo venga, el día que resucite de los muertos. Entonces dice que fuisteis sellados para ese día. Es el momento que usted, y yo sé que me estoy saliendo de lo que le estoy hablando, porque le estoy hablando diversos versículos en este momento. No estoy enfocado solo en una sola línea, ¿verdad? Sino que tengo diversos. Entonces, pero dice, no contristes al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo puedo contristar, hermana Fanny? Quizás usted pudiera decir, bueno, puede contristarlo. Quizás lo contristamos hablando palabras que no tenemos que hablar, en vez de diciendo cosas que no tenemos que decir, diciéndole al hermano, ¿verdad? Entonces lo contristamos cuando hay, ¿verdad?, que estamos haciendo cosas que sabemos que desagrada a Dios y las seguimos repitiendo, haciendo, y lo contristamos al Espíritu Santo. Y Él, entonces, ¿verdad? Como el Espíritu Santo, Él se aparta. Y sin el Espíritu Santo nosotros no tenemos vuelos, no tenemos, ¿verdad?, rapto. Sin el Espíritu Santo no hay viaje para el cielo. Porque el Espíritu Santo, quien nos va a levantar, Él es el que nos santifica, el que nos limpia, el que nos hace ver lo que no está en nosotros. Si hay algo que debe de preocuparnos es que el Espíritu Santo no esté en nosotros. Hace unos días atrás recuerdo que estaba orando allá en el otro lugarcito que tenemos por allá donde guardamos nuestras cosas, ¿verdad? Entonces, y estaba orando por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él no puede apartarse de nosotros, tiene que estar en nosotros. Y en ese momento en el Espíritu yo pude ver aquí en esta sala, en esta casa, pero aquello tan grande del Espíritu Santo, lo percibí, no digo que lo vi con mis ojos físicos, ¿verdad?, sino que lo percibí, su presencia era en esta casa tan grande, lo podía sentir, percibir que estaba Él acá en esta sala plantado. Y eso es tan hermoso, saber que diciendo, aquí estoy presente, estoy en este lugar, no estás solo, si tú quieres tenerme, me vas a tener. Entonces estoy en este lugar, estoy plantado en esta casa, entonces este es mi lugar, este es el lugar donde me muevo, este es el lugar en donde estoy, que es su casa, ¿verdad?, su lugar, su cuarto, ahí donde usted vive, aun cuando vive en medio de tantas personas, de gente, y tal vez no son cristianos, pero que ahí está el Espíritu Santo. Así es que no importa el lugarcito que aparte para orar, puede ser hasta en su carro, puede ser ahí, quizás, ¿verdad?, junto a su cama, quizás algo otro se meten al baño para orar, porque es el único espacio que están solos, porque viven con más personas en la casa, más gente. Pero donde quiera que lo haga, que ahí esté el Espíritu Santo, porque Él no puede apartarse de nosotros. Y eso es lo más precioso, hermoso, que podemos sentir que Él está con nosotros. Es tan hermoso poder percibir ese personaje hermoso del Espíritu Santo que está, gloria al Señor, que está en este lugar, que está en esta casa. Gloria sea el poderoso nombre de nuestro Dios. Salmo 28:8 dice, el Señor le da fuerza a su pueblo,
Es una fortaleza, dice, segura para su rey ungido. Dice, para su rey ungido, salva a tu pueblo. Nos dice en Salmos 28:8, el Señor dice, le da fuerza a su pueblo. ¿Cuántos creen de que Dios sí le da fuerza a su pueblo? Hay momentos que usted se siente debilitado, pero cuando se siente débil, y por eso dice la palabra del Señor, diga el débil, dice fuerte soy. Cuando usted dice soy débil, no tengo fuerza, ahora como que ya algo ha pasado, quizás no he buscado a Dios como antes, a lo mejor me he descuidado, o lo estoy buscando, pero no estoy sintiéndolo como antes. Entonces Él dice que van a haber esos momentos de debilidad, va a estar la debilidad presente, pero dice la palabra del Señor, dice el Señor le da fuerza a su pueblo. Él nos da fuerza cuando ya no tenemos, Él nos da fortaleza cuando ya no hay. Y cuando menos espera nos rejuvenece como águilas. Porque así dice la palabra del Señor, correrán, dice, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nueva fuerza, dice, tendrán nuevas fuerzas. Entonces, oía una palabra un día de esto, ¿verdad?, que decía que habrá muchos fieles, ya no va a ser un solo fiel, muchos fieles. Y pensando en esa palabra, ciertamente que la Biblia dice que Jesucristo vendrá por todos los fieles. Entonces, hasta todo, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que los que seamos levantados en ese día es porque va a ser puro pueblo fiel. Entonces, tiene que ser fiel, ¿verdad? Íntegros, justos, justificados, limpiados, santificados, purificados. Eso es lo que Dios viene a llevar entonces. Es decir, de que Dios nos pesa, nos mide como nosotros estamos. Y ese día no habrá equivocación. Qué bueno es saber de que en Dios no hay equivocaciones y lo que es de Él lo confirma. Si una vez no lo convence, lo vuelve a confirmar para que no vaya a haber duda de que Él es quien nace, ¿verdad? Que Él es el que establece, Dios, lo que Él quiere establecer. Y dice que el Señor le da fuerza a su pueblo. Dice, es una fortaleza segura. O sea, dice que Dios, ¿verdad? Que el Señor es una fortaleza segura. En este mundo no hay nada seguro. Usted va a las tiendas, usted sale a la calle, usted de repente se monta en un avión, se va a sus países, usted va a andar por allá, pero muchas veces ya no vuelven de sus países a donde se fueron, otras veces regresan, pero salen al trabajo, muchas veces ya no regresa porque algo pasa en el camino, algo aconteció, pero sabe de que en este mundo vamos a padecer, nada es seguro, pero lo más seguro que tenemos es poder refugiarnos, es poder estar en Dios, porque sea que vivamos o que nos vayamos, pero somos de Él, vivimos para Dios, es Jehová Dios de los ejércitos, nuestro verdad, Dios quien siempre estará con nosotros, sea en este mundo o sea que partamos. Y por eso es que Él dice, es una fortaleza segura. O sea, dice, puedes oír ruidos, puedes oír rumores, puedes oír terrores, puedes oír malas noticias, puedes oír cosas que están pasando en el mundo, pueden haber enfermedades, pueden haber tantas cosas y a veces vas a sentir que llegan a ti, que llegan quizás a tu familia. Entonces, pero van a haber quizás guerra, verdad, hambre, diversas situaciones que se dan en este mundo. Pero con todo y eso que dice la palabra de Dios, que el Señor dice que es una fortaleza segura. O sea, ¿dónde es que usted se refugia? ¿Dónde usted va? Solamente vamos a Él a decirle, Padre, aquí estoy otra vez, aquí estoy nuevamente, porque a Él le decimos papito, ¿verdad? Entonces esa es la palabra que desde tiempo le decimos a Él, desde siempre. Entonces aquí estoy nuevamente. Algo otro le decimos, Señor, mi Dios, mi Salvador, mi socorro, mi fortaleza, mi pronto auxilio. Entonces Él es todo, Él es, dice la palabra del Señor, todo, ¿verdad? Para nosotros. Entonces por eso es que en Él podemos refugiarnos, en Él podemos decirle, Dios, aquí estoy nuevamente.
Entonces, y Él no nos dice qué estás haciendo aquí, por qué te acercas. Él no nos dice así, ¿verdad? ¿Por qué vienes otra vez? Que no que te arrodillaste esta mañana, no que oraste esta mañana. Entonces, ¿y por qué vienes a pedirme lo mismo? Él no nos dice eso, sino que Él nos deja que estemos ahí diciéndole. Nosotros posiblemente nos cansamos, ¿verdad? Decimos, esto sí quiero y esto no lo quiero. Con esto estoy bien, pero con esto otro no estoy bien. Con esto otro estoy bien, pero con ese otro no. Entonces, pero Dios no es así, ¿verdad? Dios dice, acércate, hijo, hija, las veces que sea necesario, que yo no te desprecio, yo no te desecho. Entonces, así que si nadie te ama y te sientes poco amado, yo te sigo amando. Realmente a veces nos complicamos tanto y a veces yo recuerdo que hace tiempo, en 2 veces, la palabra del Señor que Él me mandaba decir era esa, me decía, hija, me decía, tú eres como la niña de mis ojos. Yo sé que ya se lo he dicho algo otras veces, quizás lo voy a cansar, pero la palabra Dios me la dijo hace años y me la mandó a decir. Entonces, que dice, me decía, hija, tú eres como la niña de mis ojos. El que se levante contra ti lo va a hacer sin mí. El que te toque a ti me va a tocar a mí. Me decía, entonces, y me daba palabras, me decía, de hoy en adelante, donde tú vayas, yo voy a ir. Entonces, lo que tú toques, yo lo voy a tocar. Y me decía esas palabras. Entonces, y muchas palabras más, y Dios ha cumplido esas palabras. Entonces, y a veces decimos, pero ¿qué si me quiere el hermano? No podemos esperar que nos ame tanto, ni quizás usted que yo lo ame tanto, porque somos seres humanos que fallamos. Y a veces, ¿verdad? Pues nos levantamos, como decía alguna vez algún hermano, que en vez de levantarse con el delantal, ¿verdad?, bien puesto, se lo puso al revés. Y como el delantal lo llevaba al revés, dice que, ¿verdad?, había problemas en ese lugar. Entonces, porque era una señal que le estaba dando, ¿verdad?, que cuando lo tuviera al revés, era que estaba enojada ella entonces. Entonces, muchas veces eso pasa, pero qué bueno que Dios no nos mira, porque a veces decimos, no, pero es que no tiene talle ese, ¿verdad? Aquel otro sí tiene talle, el otro hermano sí, la hermana. Porque a veces es porque el dinero que tiene, porque el otro no tiene, ¿verdad? Y el otro sí tiene. Entonces lo miden por lo que tiene, por el dinero que tiene. Entonces, y en vez de Dios levanta lo que parece que no es, porque así dice la palabra del Señor, para deshacer lo que es, dice, Él levanta lo que parece que no es. Entonces decir que de lo vil del mundo escogió, dice Dios, ¿verdad?, para avergonzar, dice, a los sabios, ¿verdad?, a los que parece que lo tienen todo, a los que parece que lo saben todo. Entonces a los teólogos, a la ciencia, y levanta al más pobre, el más menesteroso, al más, ¿verdad?, arruinado, al que parece que ¿quién se va a fijar en ese? Porque Dios le gusta complacerse en aquello que parece que no es. Es que Dios mira, ¿verdad?, la bajeza de esas personas que no se creen tanto. Porque algunos con un poquito ya, ¿verdad?, o comienza a masacrar para acá, para allá, peleando, ¿verdad?, por ciertas cosas. Y esos que no pelean nada, están tranquilitos, Dios mire cómo los va llevando, ni se esfuerzan tanto, porque Dios mira la forma como se postran cuando oran, es lo que pasa. Que no van peleando, ¿verdad?, que es por tener poder, posición, sino que ellos el único poder que tienen es del Espíritu Santo, y Dios se complace en lo que ellos hacen. Por eso vemos que Dios mira ese tipo de personas, ¿verdad?, que se presentan delante de Él tan necesitados. Vamos a seguir viendo otros versículos de la palabra de Dios en esta preciosa y bella mediodía, porque estamos ya a mediodía de este día martes 30 de diciembre. Dice en el Salmo 33:12, dice, qué alegría para la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Mire qué hermoso versículo del Salmo 33:12. Salmo 33:12. Y qué composición de este salmo, porque 33 años dice, verdad, que tenía Jesús.
Y el número 12, vea que es un número que están en la Biblia tan completo. El número 12 que nos habla de 12 fuentes, nos habla de 12 piedras, nos habla el número de los apóstoles y también de los patriarcas. Si pudiéramos buscar más, diría mucho más que eso, ¿verdad? Que el 12 es un número tan especial, es el número de también, ¿verdad? Cuando habla de José, entonces de José y su familia. Entonces es un número especial, habla de las estrellas, ¿verdad? Entonces habla también de la luna, del sol, o sea, habla de los manojos, entonces de las vacas flacas, vacas cortas. Entonces, es decir, de que ese es un número tan completo, tan especial en la palabra de Dios. Y en el Salmo 28, en el Salmo 33, perdón, 12, dice, qué alegría para la nación. Dice, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. O sea, quiere decir que hay gozo, hay regocijo, hay alegría para la nación, el país, el sector cuyo Dios dice es Jehová, porque si Jehová es su Dios, no estará desprotegida. Si Jehová es su Dios, Él cuidará de ella, Él estará pendiente de ella. Usted y yo podemos olvidarnos, pero Él nunca se va a olvidar. Entonces un día partiremos nosotros, pero Él seguirá cuidando de esa nación, seguirá protegiendo a la nación. Entonces por eso dice, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió, dice, como heredad para sí. O sea, Jehová dice, esa es mi heredad, ese es mi país, esa es mi nación, ese es mi pueblo. Y por eso dice, la escogió para sí. En otra palabra, Jesús dijo, ¿verdad? No fueron ustedes, dice, que me escogieron a mí. Yo, dice, los escogí a ustedes. Y qué bueno es, ¿verdad? Cuando tal vez usted piensa, tal vez y dice, es que fueron ellos que lo escogieron. Usted no hizo nada para que lo pusieran ahí, ¿verdad? Sino que dice, no estuve atrás de nada de eso. Ellos me eligieron, ellos me escogieron. Entonces, es decir, ellos querían que estuviera ahí, pero cuando no quieren que esté, ¿verdad? Y le dicen, no, no, aquí no te queremos. Entonces, pues también Jesús le dijo, sacúdanse, le dice, el polvo de sus pies y váyanse de ahí también. Y esa paz, le dice, se volverá a ustedes. Entonces no se va a quedar, pero si en esa casa, le dice, ¿verdad? Hay un hombre de paz, hay una persona de paz, ¿verdad? Es decir, a uno que le sirva a Dios, que tema a Dios, la paz, dice, se va a quedar en esa casa. Pero si no, le dice, no se va a quedar, si no la quieren. Entonces dice, la paz se va a regresar con ustedes que estaban predicando, con ustedes que estaban, dice, verdad, anunciando el evangelio. Ella va a ir con ustedes. Es decir, que la casa donde quieran tener esa paz, los bendecidos van a ser ellos, porque ahí va a estar esa paz. Pero si no la quieren, dice, ¿qué está diciendo entonces? Que maldición va a haber, ¿verdad? En esa casa, porque no quisieron ese momento, ese tiempo. En otras palabras, despreciaron a los discípulos o a los que hayan ido a predicar a ese lugar. Pero dice que qué bendición, ¿verdad? Para aquellos que escogen, dice Jehová, porque le dicen que Jehová es bienvenido. Entonces, por ejemplo, el país, el lugar donde el presidente de la nación, ¿verdad? Escoge a los brujos, escoge, ¿verdad? A los adivinos, a los chamanes, yo no sé cómo tanto nombre que tienen, ¿verdad? Ellos, pero y hacen sacrificios satánicos para maldecir al país. ¿Cómo cree que esté ese país? ¿Será que tiene la bendición de Dios? Bueno, si hay un pueblo que le sirve a Dios ahí, por causa de ello, es que todavía, ¿verdad? Dios sigue estando. Porque donde haya un remanente, un pueblo, un poco pueblo que le sirva a Dios, Él va a estar ahí en ese lugar, no lo va a desamparar. Entonces, pero los que están en eminencia son los primeros, los que están de presidente son los que deberían, ¿verdad? De orarle a Dios, de buscar los que están ahí gobernando para que pueda bendecir a su pueblo, a su nación. Y dice
Y dice, qué alegría para la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Él dice, aquí dice, Jehová los escogió para que sean, dice, su heredad. Entonces, dice Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió para sí. Es que tengo en esto dos versiones. Y como son dos versiones, entonces por eso en una lo dice un poquito distinto. En esta dice, qué alegría para la nación cuyo Dios es Jehová. Pero luego nos dice en la versión, en esta otra versión que nos dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió para sí. Entonces dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es, dice Jehová. Mire que en dos veces Dios es Jehová. Entonces, como dice, bienaventurada esa nación. Y dice, cuyo Dios es Jehová. En dos veces, ¿verdad? Para que no le quede dudas a la persona de que si es Dios o no es Dios. Le dice que Dios es Jehová. Y Dios es Jehová. Le está diciendo mi palabra, ¿verdad? No falla. Mi palabra es fiel. Mi palabra que le dice, como leímos, que Él es un Dios de pacto. Él es un Dios fiel. Y Él dice Dios de pacto. En otras palabras, dice, Él es fiel y es verdadero, ¿verdad? Entonces, Él es principio y Él es fin. Dice la palabra del Señor. Él es alfa, es omega. O sea, Él no falla, Él es Jehová Dios de los ejércitos. Y dice el pueblo que Él escogió para sí. Y cuando dice bienaventurada la nación, está diciendo que es feliz. La palabra bienaventurado es que es feliz en tres veces. No solo dos veces ya, sino feliz tres veces. Y hablar que es feliz tres veces, ¿cuánta felicidad será para que sea feliz en tres veces? En vez de verdad, pues, la persona puede decir, pero yo soy feliz y no puede medir la cantidad de veces que puede tener felicidad. La palabra bienaventurado, y nos dice también en las bienaventuranzas, ¿verdad? En Mateo 5 también nos habla de esa bienaventuranza. Entonces dice que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado, o sea, dice feliz. Y no es que no, como digo, no es que no van a llegar problemas, pero es que el que tiene a Dios, a veces hay gente que parece que se está muriendo y él sigue estando feliz, contento. Feliz porque él tiene a Dios, porque hay una paz en él que lo hace estar feliz. Pero la gente que no tiene paz, las personas que no tienen paz, están amargados, casi siempre triste. Y todo el tiempo están, ¿verdad?, con un lamento. Es cierto que a veces llega el lamento, llegan esos momentos, pero también entre todo eso, en lo más profundo de nosotros, también sentimos esa felicidad, esa paz que tenemos, porque eso solo lo da el Espíritu Santo. Eso no se compra en la tienda, eso no se compra en Winn-Dixie, eso, y ya casi Winn-Dixie casi ni hay, porque hace tiempo que no las veo, ¿verdad? Entonces creo que son bien escasas, pero no lo va a encontrar, pues, es verdad, en Denny's, entonces, pero en Wendy's, sí, Wendy's hay bastante, ¿verdad? Entonces, no lo va a encontrar allá en el supermercado, en los lugares a donde usted va a frecuentar, a comprar. No lo puede comprar porque solamente se compra cuando ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma o de su vida o de mi vida, de cada uno de nosotros. Ahí encontramos esa felicidad que solamente viene de Dios. Salmo 34:1 también dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Mire, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Muchas veces, ¿verdad?,
Algunos tienen el don de cantar, de adorar a Dios y continuamente están alabando, están glorificando, pero el otros es la forma de alabar, de glorificar es decir un gloria a Dios, un amén, un aleluya, y con eso está glorificando, con eso está exaltando a Dios, porque nosotros lo alabamos, lo adoramos cuando le decimos santo es Él, santo es su nombre, Él es bueno, Él es todopoderoso. Entonces, y también dice que Él está en su trono y que los ángeles, los serafines, los querubines lo alaban noche y día, dice la palabra del Señor. Y nosotros también le alabamos, también le adoramos, porque Él dice que es bueno y Él no cambia, Él es bueno con todos nosotros, ¿verdad? Entonces Él es perdonador y Él nos ama continuamente. Y por eso dice, bendeciré a Jehová, o sea, exaltaré a Jehová, adoraré a Jehová, engrandeceré su nombre, le diré que Él es grande, que Él es poderoso, le diré que Él es digno de ser adorado, le diré que Él es digno de ser glorificado, que Él es digno de abrir el libro, de desatar los sellos, dice una alabanza, y es que lo dice también en la Biblia, de que dice, verdad, que Jesús es el único digno, porque Jesús de quien habla ahí, verdad, de que Él es el único digno de desatar, dice, los sellos, entonces de abrir, dice, el libro, dice la palabra de Dios, y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 33, también 6 y en adelante nos dice, que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca, Él junta como montón las aguas en el mar y pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, dice la palabra del Señor. O sea, ahí le dice, verdad, que Él hizo todo, hizo, dice, a sus ejércitos. Me gusta este versículo de esta escritura, porque dice que hizo, dice, a sus ejércitos, ¿verdad? Los ejércitos también lo alaban, los ejércitos también lo reconocen, los ejércitos también, y es que Él tiene ejércitos también, ¿verdad? También ejércitos celestiales. Él tiene, ¿verdad? Fuerzas armadas que usted no las puede ver en este mundo, pero que están, ¿verdad? En los aires, están donde usted no las puede ver. Están ahí. Entonces, porque algunos dicen que algunos hablan de francos tiradores, ¿verdad? Entonces, pero en el mundo espiritual existen, ¿verdad? Porque son cada vez, cada cristiano tiene quien lo esté guardando, y eso es ángeles también de Dios. Así es que Jehová, también dice la palabra del Señor que Él, ¿verdad? Es el que está con nosotros. Es Jesús el que va delante de nosotros siempre. Gloria al Señor. Jesús siempre va delante de nosotros. Él es quien pelea. Por eso algunos dicen, porque yo hablo tanto de Jesús, ¿verdad? Es que yo fui más llamada a hablar de Jesús. Entonces, y siempre ha sido Jesús desde siempre. Entonces, y desde que me recuerdo, siempre he sido más identificada, ¿verdad? Hablar de Jesús. Entonces, por eso dice, por la palabra de Jehová, dice, fueron hechos los cielos. Mire, ¿qué hizo Jehová? Hizo los cielos. Y luego dice, y todo el ejército de ellos también lo hizo, por el aliento de su boca también. Él junta, dice, como montón las aguas, ¿verdad? Las depositó en el mar y ahí están, en el mar, y pone, dice, en depósito los abismos. Dice, tema Jehová toda la tierra, y teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. O sea, dice, todos los habitantes del mundo teman, dice, a Jehová, ¿verdad? ¿Por qué debemos de temer a Jehová? Porque, ¿verdad? Es sabio poder temer a Él, porque Él es Dios, porque Él nunca cambia, porque Él permanece. Y nosotros como habitantes que somos del mundo, ¿verdad? Como creación que somos usted y yo, porque Él nos hizo a nosotros. Entonces, siempre debemos de adorarle, de decirle a Él de que Él es nuestro Dios.
Jehová hace nulo, dice, el consejo de las naciones y frustra, dice, las maquinaciones de los pueblos. Mire, Jehová hace nulo el consejo, dice, de las naciones. O sea, hay consejos, ¿verdad?, que los hacen nulos, consejos que no son buenos, porque hay consejos que son buenos, pero cuando los consejos no son buenos, a Dios no le agrada, no está de acuerdo con eso, los hace nulos, quiere decir que destruye esos consejos. Entonces dice que también frustra, dice, las maquinaciones de los pueblos. O sea, cuando hay maquinaciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad?, y que va contra de la Biblia, que va contra de la palabra de Jehová, dice que entonces también lo frustra, porque Él fructifica lo que es bueno. Él también nos dice que Él fructifica todo lo que le agrada. Por eso dice, ¿verdad?, de que el árbol que da buen fruto lo va a podar para que lleve más fruto, más excelente fruto. Pero el árbol que no lleva buen fruto, dice que lo corta, ¿verdad?, porque no lleva un buen fruto. Entonces, es decir, de que por eso nos dice también de que Él es el que dice que frustra, dice, lo que no le agrada, pero Él prospera lo que Él quiere prosperar. Entonces, es decir que Jehová hace nulo los consejos de las naciones, pero cuando los consejos vienen de parte de Él y va a ser fructífero lo que Él, ¿verdad?, levanta, no hay nada que lo pueda detener, no hay nada que pueda parar, no hay nada que pueda destruir lo que Dios levanta, lo que Dios establece, porque Él lo va a hacer, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, quien no quiera estar de acuerdo. Dice Salmo 33, gloria al Señor. Bueno, ya lo vimos ya, ese versículo bíblico. Zacarías 3:9, vamos a ver qué nos dice acá. Bueno, vamos a ver Esdras, más bien Esdras capítulo 6:2. Dice reedificación del templo. Sin embargo, fue en la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media, donde se encontró, dice, un rollo que decía lo siguiente. O sea, podemos ver en no escribo más porque yo solamente escribo versículos, ¿verdad?, que son pequeñitos, no tengo toda la lectura, pero y sobre todo cuando hay una palabra que en ese momento me identifica, ¿verdad?, y en ese momento esa era una palabra para mí también. Entonces dice Esdras 6:2, habla de la reedificación del templo, o sea, de construcción, ¿verdad?, de la construcción del templo. Y dice, sin embargo, fue, dice, en la fortaleza. Nos comienza diciendo, fue, dice, en la fortaleza. Dice, en la fortaleza de Ecbatana. Mire ese nombre de, dice, Ecbatana. En la provincia de Media, donde se encontró, dice, un rollo. Entonces, o sea, un libro, pues un pergamino. Se llamaba pergamino en ese tiempo. Dice que decía lo siguiente. Entonces, es decir, que en esa fortaleza, dice, ¿verdad?, en ese lugar se encontró, dice, ese libro, ese rollo. En otra palabra, ¿verdad?, lo que está tratando de decir es que encontró, ¿verdad?, que Dios había mostrado, ¿verdad? Porque a veces dice, ¿y qué dirá Dios de mí? ¿Qué dirá? O sea, entonces te encontró de que Dios, ¿verdad?, sí había mostrado, había hablado, había revelado, había dado sueños, ¿verdad? Entonces había dicho, ¿verdad?, ciertas situaciones. Entonces por eso dice, fue ahí donde se encontró, ¿verdad? Es ahí donde, en la fortaleza, donde Dios había revelado. Entonces, en veces solamente cuando el Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad?, que si debemos de hacer ciertas cosas o en qué estamos faltándole a Dios, nos vamos a dar cuenta para que podamos ser transformados. Hay cosas que Dios nos llama la atención porque, ¿verdad?, palabras que de repente usted siente que lo están hiriendo, ¿verdad? Cuando le dicen una palabra todo el tiempo, tal vez, y siente que lo está hiriendo. A veces Dios quiere revelar más, ¿verdad? A veces es por eso. Entonces, y eso lo lleva a saber qué es lo que está, a indagar, qué es lo que está pasando. Entonces, y hay palabras, ¿verdad?, que no se puede repetir. Entonces no se pueden estar diciendo si sabe que le está afectando a la otra persona.
pero en veces solamente Dios puede transformarnos, porque cuando habla verdad de eso, hay un versículo, un capítulo entero en donde nos habla, ¿verdad? Que si vamos a hablar también, ¿verdad? De la lengua, del problema de lenguas, ahí habla que todos sometidos, dice, ¿verdad? A esa situación. Entonces, en pecado, ahí los mienta todo, porque dice que todo, dice, ¿verdad? Que ninguno dice que confíe, dice, en su hermano. Ninguno dice, porque cada uno de ellos dice, ¿verdad? Que calumnia, dice, ¿verdad? Cada uno de ellos, no hay ninguno, dice, imagínense, que no lo vaya a ir, dice, a cometer ese pecado. Por eso dice que ninguno confía. Hay momentos que dice que no, que tiene que tener cuidado, ¿verdad? Tiene que tener precaución, porque dice que no solamente se encuentra el pecado en uno, sino que todos sometidos, ¿verdad? Entonces, a ese pecado. Entonces, es decir, que Dios nos llama, ¿verdad?, la atención de diferentes maneras, diferentes formas. Dice Primera de Reyes 6, 36, 37, y edificó el atrio interior, dice, de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, esa palabra es Z-I-F, Sif, Sif, en el mes, o sea que hay un mes que dice que se llama Sif. Entonces, pienso que así es, Sif, S-I-F. Dice, se echaron, dice, los cimientos de la casa de Jehová. Aquí nos habla, ¿verdad?, en la reconstrucción del templo que Salomón hizo, ¿verdad? Eso es lo que ahí se encuentra, la construcción del templo. Cuando Salomón levantó el templo, lo construyeron. Es que siempre que va a haber un evento, ¿verdad? Siempre el templo es para que el pueblo se reúna a adorar a Dios. Pero cuando hay, ¿verdad?, tal vez un nacimiento próximo a darse, los papás como que comienzan, ¿verdad?, a construir, comienzan, ¿verdad?, a ver qué puede hacer para recibir a su niño, ¿verdad?, su niña. Entonces, usted se da cuenta cuando va a tener su hijo, comienza a comprar, si puede comprar cuna, la compra. Si puede, ¿verdad?, comprar ahí diferentes cosas, ya todo alistando. Pues imagínense, en el templo, esos templos eran grandes, pero siempre, ¿verdad?, habla de construcción. Entonces, de lo que se hace en esas construcciones, ¿verdad?, que Salomón construyó. Y nos habla del templo, de la casa de Dios. Y por eso dice, edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera, dice, de vigas de cedro. En el 4.º año, dice, en el mes de Sif, dice, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Primera Reyes 6:24 también nos dice, un ala del querubín, dice, tenía 5 codos, y la otra ala del querubín, dice, del querubín otros 5 codos. Así es que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra, dice, ala. Si pudiéramos nosotros leer todo eso, yo sé que nos dice mucho más que esto, nos dice bastante ahí. Estos son versículos que yo los escribo solamente, ¿verdad? Pequeñas, tomas que tal vez, ¿verdad?, hacemos con estos versículos, pero ahí nos habla de todo lo que le pusieron, ve, al templo, porque lleva bastantes cosas, pero estas palabras pues son las que yo escribo. Entonces, y nos dice en Primera Reyes 6:24, dice, un ala del querubín, dice, vea, o sea, nos habla que le habían puesto querubines, ¿verdad?, en el templo, y dice que un ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín, dice, otros 5 codos. Así es, dice que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta, dice, de la otra ala, ¿verdad? O sea, como que eran seres que volaban, ¿verdad? Entonces, pero dice que es que los tenían en el templo. Entonces dice que tenían medidas, ¿verdad? Habían, dice, 2 puntas desde un extremo al otro extremo
dice la palabra del Señor. Y había 5 codos en cada una de ellas, en total hacía 10 codos, 5 y 5. Y dice que en Primera de Reyes 6:35 también dice, y talló, dice, en ellas querubines, dice, y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro, y dice, ajustado a las talladuras. Mire, dice que talló, dice, en ella, dice, querubines, ¿verdad? Eran como imágenes, ¿verdad? Entonces, y dice, y palmeras, también habían palmeras. ¿Cuántos saben de las palmeras? Las palmeras, bueno, no sé en ese tiempo qué era una palmera, pero las palmeras que yo conozco son unas, ¿verdad? Unos, no son palos, pero como palos, ¿verdad? Que son altos y tienen unas pencas arriba, y cuando viene el norte, ellas se agachan, parece que se van a quebrar, pero no se quiebran. Cuando pasa el viento, mire, ellas se vuelven a enderezar y quedan bien derechitas de vuelta las palmeras. Esas son las palmeras que yo conozco. No sé, ¿verdad? Si esa palmera dirá algo otra cosa, ¿verdad? Que sea ahí, pero dice que talló en ella, dice, querubines y palmeras y botones, dice, de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. O sea, dice que las flores, ¿verdad? Las cubrió de oro, dice. Entonces, es decir, de que cada cosa de esos detallitos, ¿verdad? Son los que le habían puesto al templo. También nos dice en el libro de Job 7, el libro de Job, gloria al Señor, Job 7, bueno, no, ese no lo voy a leer, ese está en la Biblia, nomás yo lo anoté ahí, pero solamente son un recordatorio para mí. Entonces, esos capítulos de la palabra del Señor, entonces desde hace tanto tiempo, pero le damos gracias a Dios porque estamos de pie, porque estamos bien, porque estamos predicando, anunciando la palabra del Señor a través de este medio. En este año, gracias a Dios, gracias por este año que nos ha permitido. Gracias Jesús por la oportunidad que nos da de poder estar a través de este medio compartiendo su palabra. Y le pedimos que sea guardándonos, cubriéndonos, que nunca, ¿verdad?, Él se aparte de nosotros, que siempre Él esté con nosotros. Así es que tal vez esto se mira tan verde porque no cambia, ¿verdad? Permanece así. Que permanezca también en nosotros, ¿verdad? Ese verdor del Espíritu Santo que lo necesitamos también, porque también eso nos dice la palabra del Señor en uno de los salmos, que también nos habla, ¿verdad?, de esa frescura que solamente viene del Espíritu Santo, y nos habla de ese verdor que debe de haber en nosotros también. Vamos a ver aquí estos mensajes, ¿verdad?, que nuestros hermanos, amigos, ¿verdad?, nos han enviado. Así es que cada uno ahí, que Dios le bendiga poderosamente. Estamos viendo ahí, ¿verdad? Max dice, hola, hola, Dios le bendiga. Dice, ese nombre no lo entiendo, pero es otro idioma. Dios le bendiga también. Saludos, saludos. Hola, hola. Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están por allá? Dice, pero no sé qué dice, ¿verdad? Pero le decimos hola también. Estoy bien, gracias a Dios. Rodrigo dice, oración por protección, dice, ¿verdad? Gracias, profeta, dice. Rodrigo dice, oración por protección. Amén. Gloria a Dios. Y dice, amén, gloria al Señor. Adoramos a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a orar, ¿verdad? Por usted, por esa protección divina. Así es que estamos llegando a la parte, ¿verdad?, final también de este tiempo, de este momento en que estamos predicando la palabra de Dios. Pero
Mañana es ya 31, entonces, pero por este día, vea, la predicación ya es hasta este día que estamos predicando. Mañana tal vez algún saludo, no sabemos, pero como quiera, ya le hablamos desde este lugar para poder decirle al Señor gracias, ¿verdad?, por este tiempo. Amén. Vamos a orar por Rodrigo, ¿verdad?, que está pidiendo oración por protección. Sí, vamos a orar por él en el nombre de Jesús. Usted que está también, ¿verdad?, por ahí y también quiere orar por él, ore también, ¿verdad?, por él, por esa protección divina. Para Rodrigo también que está pidiendo ahí esa oración. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, venimos orando, Señor, por Rodrigo que está pidiendo oración, Dios, en esta mañana o en este mediodía, Señor. Venimos poniéndolo delante de ti, presentándolo, Espíritu Santo. Él está, Señor, pidiendo oración por protección. Oramos, Señor, para que sea usted, Dios, guardándonos. También gracias por este año, Señor, que usted nos ha cuidado, nos ha guardado. Y hemos llegado a este día en donde usted, Señor, nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado, ha permanecido con nosotros, Dios. Y oramos por Rodrigo, Señor, que está orando, está pidiendo por esa protección, Señor, y está orando posiblemente por esa protección divina, Señor. En el nombre de Jesús, donde Él se encuentra en este día, le pedimos, Señor, que sea guardándolo, que sea protegiendo, que sea Dios dándole fuerza para seguir adelante, que sea llenándolo, Señor, de su presencia, de su Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús, usted es el que fortalece, el que no tiene fuerza. Usted es el que da protección, Señor, en cualquier situación, Espíritu Santo, en este precioso día, Señor, y en este año que empieza, Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por lo que usted hace. Gracias, Señor, por guardarnos. Gracias, Señor, por protegernos. Gracias, Señor, por esa dirección de su Espíritu Santo, Dios, por anhelar que sea cuidándonos cada día, porque no tenemos, Señor, a dónde ir. Solamente podemos venir delante de ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias por proteger a Rodrigo, Señor, porque lo decimos, Señor, que usted lo protege y lo creemos, Señor, por el poder de su palabra. Espíritu Santo, que usted lo guarda, que usted, Señor, lo fortalece, que usted le da protección divina, Señor, en el nombre de Jesús, por ese documento, Señor, para poder, Señor, también, Señor, que está diciendo que necesita para ir, Señor, a otro país. Le pedimos, Señor, que sea usted glorificándose donde Él tenga que ir para sacar ese documento, Dios, en el nombre de Jesús. Le pedimos, Señor, que sea proveyéndolo, que sea, Señor, dándoselo, si es su voluntad que Él pueda, Señor, tenerlo, Señor, la persona que está necesitando ese documento, Dios. Le pedimos, Dios, en este precioso día, que sea proveyéndoselo, porque sabemos que todo lo que viene, Señor, de usted es bueno, Señor, es agradable y es perfecto, Señor. Su voluntad es perfecta, su voluntad es agradable, Señor, en el nombre de Jesús. Lo que es imposible para ellos, Señor, sea posible, Dios, donde Él se presente para que puedan, Dios, dar ese documento, Señor, que sea su Espíritu Santo glorificándose, que sea su Espíritu Santo rompiendo cadenas, que sea su Espíritu Santo, Dios, en el nombre de Jesús, dejándose ver a favor, Señor, de Él, poderoso Dios. Todo aquello que es imposible, Señor, toda retención de lo que tú sí quieres dar, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos para que usted, Señor, lo provea, glorioso Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre precioso de Jesús, de Jesucristo. Adoramos al Señor, pues siempre, ¿verdad? Continuamente cuando está orando por esos documentos tiene que estar orando, ¿verdad? Porque muchas veces Dios nos da, ¿verdad?, qué hacer, si es su voluntad, si no es su voluntad, pero si es su voluntad, Él tiene siempre un momento para hacerlo, tiene un día en que Él se mueve, se glorifica y nos da
Y a mí me ha pasado con mis documentos. Entonces, y cuando viene de Dios, hasta el día uno ve que todo está en su perfecta voluntad. Entonces, así es que nosotros tenemos que confiar siempre que lo que le pedimos, ¿verdad? Si Él está en su voluntad hacerlo, nos va a salir bien. Llegará el día, el momento, y Dios todo lo pone bien para cuando se llega ese día, Él se glorifica. Cuando se llegue el día, el momento que Dios tiene, no hay nada que lo pueda, ¿verdad?, impedir de que nos den esos documentos, porque lo necesitamos, porque nosotros estamos en este mundo, ¿verdad? Y necesitamos tener documentos, y si va a ir a otro país, pues, ¿verdad? También. Así es de que Dios le bendiga en este día a todos ustedes que han estado ahí conectados también. Les saludamos donde se encuentre, que tenga un feliz año nuevo, y también le agradezco por estar en este hermoso día, ¿verdad? Conectados a esta hora del mediodía. Así es que donde se encuentre, de cerca, de lejos, a la distancia, saludos y un feliz año nuevo, ¿verdad? Que el Dios Todopoderoso los bendiga grandemente a todos donde quiera que se encuentre. Bendiciones.